Buenos días. Perdonar un poco la espera, pero queríamos que nuestra delegada de área de Portavocía, Seguridad y Emergencias y vicealcaldesa de Madrid pues pudiera dirigirnos unas palabras. Ayer no pudo venir porque coincidía con la Junta de Gobierno y luego con la rueda de prensa aquí posterior, y por lo tanto, pero hoy está con nosotros y para nosotros es un placer que nos pueda dirigir unas palabras. Cuando quieras, Inma. Bueno, muy buenos días a todos. Saludar al gerente de Madrid Salud, Antonio, David, gerente de Mercamadrid, a todo el personal de Madrid Salud y de Mercamadrid que está aquí representado, a representantes de instituciones, de empresas, de otras organizaciones y a todos ustedes. El buen momento que vive Madrid yo creo que despierta cada vez más curiosidad dentro y fuera de España. Las personas que nos visitan, que cada año son más, tienen interés por descubrir dónde está el secreto, por experimentar ese dinamismo del que todo el mundo habla. Lo buscan en los lugares emblemáticos de nuestra historia, de nuestra cultura, en nuestra intensa vida social, en nuestra forma tan especial de combinar la tradición con la innovación. Pero si alguien me pidiera que le mostrara algo único de verdad de Madrid, aquello que simboliza la pujanza de nuestra ciudad, le traería Mercamadrid. Horas antes de que la mayoría de nosotros nos suene el despertador, Mercamadrid rebosa vida. Unas 20.000 personas y 15.000 vehículos acuden cada día a vender y comprar los mejores productos perecederos en el mayor mercado de Europa. En 2023 se despacharon más de 3,4 millones de toneladas, están instaladas más de 800 empresas, la superficie total es de 2,2 millones de metros cuadrados. Mercamadrid no es solo el corazón de nuestra ciudad, porque sus productos llegan también a 12 millones de consumidores en un área de influencia de 500 kilómetros. Por eso digo que forma parte de la verdadera intrahistoria de la ciudad de Madrid. Madrid no deja de crecer. Según el Padrón Municipal, en 2023 sumamos 120.000 nuevos madrileños. En paralelo, Mercamadrid bate récords cada año y es ya un importante foco de innovación y de formación. Representa, a la vez, impulsa el crecimiento y el liderazgo de nuestra ciudad. Yo creo que es algo que debemos celebrar, indudablemente, pero sin olvidar nunca que lo que hace posible este crecimiento y este liderazgo es la confianza. Tanto en Madrid como en Mercamadrid son grandes ejemplos en ese sentido, porque hemos sabido ofrecer seguridad a los madrileños y a quienes nos visitan, y esto incluye la seguridad alimentaria. Aquí es donde intervienen tanto el organismo Madrid Salud como los servicios de inspección de los 21 distritos de la ciudad. Para este año están previstas 20.000 actuaciones de control en todo tipo de centros y establecimientos, así como la recogida y análisis de más de 5.200 muestras de alimentos y aguas en toda la ciudad. Actuamos en espacios tan sensibles como los comedores escolares, los bares, restaurantes, cafeterías, el comercio minorista de alimentación, el transporte de alimentos y, por supuesto, también aquí en Mercamadrid. Todo para garantizar tanto al sector como a los consumidores la máxima seguridad. Me gusta siempre contar una anécdota porque es real. Una de las cosas que más impactó de Madrid durante la celebración de la cumbre de la OTAN fue precisamente el control que se hizo en todos los hoteles de los mandatarios, en todos los sitios donde pudiera haber algún tipo de afección de la seguridad alimentaria, de la seguridad de las aguas, y se quedaron verdaderamente impresionados con la capacidad técnica y la solvencia que había en los equipos de nuestra ciudad. En el mismo ámbito de la seguridad alimentaria, Madrid Salud organiza estas jornadas técnicas especialmente dedicadas a los productos de pesca, a las carnes maduradas, que nos van a permitir acercarnos a problemas específicos que preocupan a productores, a distribuidores, a minoristas, a hosteleros y a consumidores. Todos los asistentes, yo creo que van a salir con un mayor conocimiento, fruto del estudio, de las experiencias compartidas, que van a contribuir a que podamos seguir ofreciendo esa confianza y esa seguridad que hacen de Madrid una ciudad atractiva para sus vecinos y para sus visitantes. Me parece fundamental subrayar y agradecer la extraordinaria participación de la que estamos disfrutando en estas jornadas. Hemos podido contar con las más relevantes instituciones públicas, con representantes de todas las administraciones, con asociaciones sectoriales, con relevantes empresas del sector, investigadores, profesores, críticos culinarios y, por supuesto, con la experiencia de los inspectores del Departamento de Inspección de Mercamadrid, dependientes de Madrid Salud. Y por todo ello, desde luego, quiero felicitar muy expresamente a los organizadores de estas jornadas, a todos los departamentos de Madrid Salud, que han estado implicados, porque no es fácil conseguir un elevado nivel técnico como aquí se está consiguiendo. Y yo creo que es una prueba más de la colaboración con otras administraciones, con el sector privado, con las asociaciones, con la academia, con la sociedad,
Y todo ello nos hace en su conjunto mejorar y porque es la mejor manera también de llegar más lejos, de ofrecer mejores resultados a los ciudadanos. En el Ayuntamiento, desde luego, estamos convencidos de la necesidad de promover y de afianzar esta colaboración en todos los niveles, en especial cuando compartimos objetivos tan valiosos, tan esenciales como la seguridad alimentaria. Termino con una frase que se le atribuye a Hipócrates: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Una alimentación sana es fundamental para una buena salud y para ello debemos garantizar a los madrileños y a todos los ciudadanos la mayor de las seguridades alimentarias. Por lo tanto, de nuevo, enhorabuena a los participantes, en especial a Mercamadrid, a Madrid Salud, por estas magníficas jornadas. Saben, desde luego, que cuentan con una referencia de élite, como es nuestro organismo autónomo Madrid Salud, y los madrileños pueden tener la garantía, la seguridad de que con algo tan potente como es esa intrahistoria de Mercamadrid, de Madrid, que es Mercamadrid, y con un organismo como Madrid Salud, pueden estar seguros de que la seguridad alimentaria está absolutamente garantizada en nuestra ciudad y en todo lo que desde aquí, desde Mercamadrid, sale. Así que muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con esta mesa que está dedicada a la producción y comercialización de carne madurada. Pido a los ponentes de esta primera parte, Paloma, Aladino y Diego, que suban aquí. Muy bien, gracias. Bueno, muchos de vosotros sabréis que debido al creciente consumo de carne madurada en la Unión Europea, en abril de este año se ha publicado un reglamento delegado, el 2024-1141, de 14 de diciembre de 2023, por el que, entre otros aspectos, se va a definir lo que es la maduración en seco, que es la más relevante desde el punto de vista microbiológico, que la maduración en húmedo, y van a recoger algunas condiciones específicas como temperatura, humedad o flujo de aire para carne de bovino, que es la carne de esta especie que más se emplea en la maduración en seco. Hemos intentado que en esta mesa redonda se traten todos aquellos aspectos más relevantes sobre este tipo de carne. Voy a dar paso a la primera de las ponentes, que es Paloma Sánchez Vázquez de Prada. Es jefa del área de gestión de riesgos biológicos de la Subdirección General de Gestión de Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Paloma es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en salud pública por la Escuela Nacional de Sanidad. Empezó su carrera profesional como veterinaria oficial en mataderos de Reino Unido y es funcionaria en carrera del Cuerpo Superior de Sanitarios Locales de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. Lleva desempeñando su trabajo en el área de gestión de riesgos biológicos de la Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria de ASAN desde el año 2009 y su ponencia va a tratar sobre aspectos normativos y de control sobre la carne madurada, posibles riesgos asociados. Cuando quieras, Paloma. Hablo yo. A mí sí me va.
Ahora. Vale. Bueno, son y 58. Que hemos perdido unos minutos, pero no ha sido culpa mía, fallos técnicos. Bueno, que solamente que estaba dando las gracias a Madrid Salud y a Mercamadrid por invitar a la ESAN, por contar con nosotras para estas jornadas tan interesantes y sobre todo por las visitas, que estuvimos ayer viendo el pescado y hoy la carne madurada, y como en la ESAN no tenemos la suerte de visitar establecimientos, es una oportunidad que nunca dejamos pasar. Y bueno, pues vamos a hablar de carne madurada y bueno, como ya se ha mencionado, pues hay un reglamento nuevo que vamos a explicar un poco de dónde viene la necesidad de hacerlo y lo que cubre, ¿no? Bueno, la carne madurada es un alimento que está en auge desde hace ya creo bastante tiempo. Es una cosa que no era tan común, pero que se puede decir que está de moda. Aparece en concursos de restauración, en las noticias cada poco, críticos gastronómicos, etcétera, ¿no? Entonces, la comisión empezó a preguntarse si era necesario establecer requisitos que cubrieran los riesgos específicos que pudiera presentar este alimento. Y entonces, en junio del 2020, la comisión le pidió a la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que evalúa los riesgos asociados a los alimentos, un informe sobre la seguridad microbiológica de esta carne. Porque, ¿qué había pasado anteriormente? Pues que en el grupo de higiene de la Comisión Europea, en el que participan todos los Estados miembros y en el que participamos nosotras desde el área de gestión de riesgos biológicos, se había visto que no había un criterio único ni siquiera para categorizar este alimento. Había distintas opiniones. Se hizo un cuestionario a los Estados miembros y en el que se preguntaba pues qué tipo de carne se maduraba, si se consideraba preparado de carne o producto cárnico o carne fresca, si se le establecían algunos requisitos adicionales o no. Y bueno, pues este es el resultado de esa pregunta que hizo la comisión, y ya se vio que había Estados miembros que consideraban que era producto cárnico, otros consideraban que era preparado de carne. Carne fresca pues era lo que más predominaba. Nosotras, para contestar a la comisión a esta pregunta, a este cuestionario, preguntamos a las comunidades autónomas y a los sectores, y vimos que a nivel nacional tampoco había un criterio único. La mayor parte de las respuestas indicaban que consideraban que era carne fresca, pero había preguntas divergentes, respuestas que decían que podía considerarse preparado de carne, producto cárnico, y también nos dijeron que lo más frecuente era la maduración en seco de carne de bovino, pero que también había otro tipo de carne que se maduraba. Y también se preguntaba en esa pregunta sobre los criterios que se establecían para la maduración, y ahí la verdad que recibimos poca información. Bueno, pues ante este estado de las cosas, la comisión vio que era necesario preguntarle a EFSA si este tipo de carne tenía más riesgo que la carne fresca y si era necesario establecer en el reglamento de higiene unos requisitos que se tuvieran que cumplir para producir esta carne y garantizar que fuera segura. Entonces, se hizo en 2020 una pregunta a la EFSA que quería quería obtener respuesta a estos puntos. ¿Cuáles eran las prácticas que se usaban a nivel de la Unión Europea para la maduración en seco y en húmedo, referidas a la temperatura, a la humedad, al flujo de aire, al tiempo de maduración y al envasado? ¿Cuáles son los principales peligros que se asocian a este tipo de carne? Que si este tipo de carne presenta mayor riesgo que la carne fresca, y qué requisitos y condiciones para la maduración en seco o en húmedo dan lugar a una carne que tiene el mismo riesgo que la carne fresca. También se hizo la pregunta de si era seguro preparar carne picada o carne separada mecánicamente a partir de carne madurada. Cuando nosotros habíamos preguntado esto a nuestro sector, la respuesta había sido que no. Carne separada mecánicamente. Y en cuanto a la carne picada, habíamos recibido alguna respuesta que decía que sí que se picaba, pero para hacer preparados de carne, no para vender como carne picada. Pero bueno, como habéis visto en las noticias y todo esto, sí que hay hamburguesas hechas de carne madurada. Entonces esta práctica sí que parece que se hacía, y en el resto de Estados miembros igual. Y la comisión quería saber si esto, según EFSA, era una práctica segura o no.
Entonces, la EFSA publicó la opinión científica que todos conocéis, creo, sobre carne madurada en 2022. Y bueno, para empezar, como no había una definición de lo que era carne madurada, pues la EFSA ha establecido en su opinión que cuando habla de carne fresca normal se refiere a carne de bovino que hasta los 14 días después del sacrificio, y en el resto de especies de porcino y de ovino caprino, pues carne hasta 4 días. Y a partir de ahí, pues ya estaríamos hablando, en la opinión de EFSA, de carne madurada. En húmedo, que es la carne envasada al vacío, que luego se tiene más tiempo de lo normal, o en seco, que es pues eso, la carne que está sin envasar o que está envasadas en envases permeables. Para obtener información sobre la primera pregunta, que cuáles son las prácticas que se utilizan a nivel de la Unión Europea para la maduración, lo que ha hecho la EFSA es hacer una revisión de la literatura científica existente, y además hizo unos cuestionarios que se distribuyeron al sector cárnico a través de sus asociaciones que tienen a nivel de la Unión Europea, que bueno, pues supongo que llegarían a donde tuvieran que llegar, y con esos cuestionarios se recopiló información. Y el resultado de ese estudio es esto que aparece en pantalla, ¿no? Que la maduración en seco en la Unión Europea se hace habitualmente entre 1 y 4 grados, con una humedad relativa del 75-85% y entre 21 y 35 días. Aquí sabíamos nosotras que aquí en España se estaba madurando más tiempo, porque lo habíamos obtenido esa información con las preguntas que habíamos hecho, y en el resto de Estados miembros también, pero bueno, la EFSA llegaba a la conclusión de que la práctica habitual era madurar entre 21 y 35 días. Y en cuanto a la maduración en húmedo, pues parece, según dice EFSA, que la práctica habitual es entre 0 y 4 grados, de 14 a 49 días en el caso del vacuno, y 4 a 6 días en el porcino y 7 a 77 días en el cordero. A partir de, ya como hemos visto antes, a partir de los 4 días primeros desde el sacrificio. ¿Cuáles son los peligros asociados a la maduración de la carne? Bueno, pues en cuanto a riesgos microbiológicos, lo que dice EFSA es que los patógenos que pueden constituir un peligro son E. coli productor de sigatoxinas, más frecuente en el bovino, Listeria monocitógenes y Yersinia enterotoxigénica, más frecuente en el cerdo. Estos dos son los más importantes porque son los únicos que crecen a temperaturas de refrigeración. Y luego también hace referencia a la posible presencia de micotoxinas, ¿no? Porque en condiciones de maduración crecen mohos, Aspergillus y el Penicillium, que pueden ser productores de micotoxinas, y es un peligro que hay que considerar. En cuanto a las bacterias de deterioro, pues habla de Pseudomonas, Lactobacillus, Enterococcus, entre otras. Y en conclusión dice que cuando la maduración se hace en condiciones controladas y definidas, se pueden conseguir cargas microbiológicas equivalentes a las que hay en la carne fresca. La última pregunta que le había hecho la comisión en cuanto a la seguridad de hacer carne picada y carne separada mecánicamente, EFSA llega a la conclusión de que no hay información suficiente para evaluar esa práctica, con lo cual no tenemos respuesta, no sabemos. Luego también establece una serie de recomendaciones para hacer carne madurada de manera segura. Y entonces, en relación con la formación de micotoxinas, la EFSA concluye que las condiciones que se deben seguir para asegurar que no se forman son de temperatura de entre -5 y 3 grados, humedades relativas de 75-85% y flujo de aire de 0,2 a 0,5 metros por segundo. Y luego hace unas recomendaciones en cuanto a las investigaciones que se deberían llevar a cabo para obtener más información para poder asegurar pues otro tipo de prácticas, como lo de la carne picada, la carne separada mecánicamente, y también habla de que sería interesante hacer pruebas de desafío para valorar el posible crecimiento de Listeria monocitógenes en diferentes condiciones de madurado y durante el posterior almacenamiento de la carne madurada, porque bueno, ya sabéis que Listeria crece en refrigeración. Y bueno, pues la EFSA dice que habría que investigar más. Bueno, pues con esta información la comisión vio bastante claro que sí que era interesante recoger una serie de requisitos que en el reglamento 853
de 2004 para garantizar que la carne madurada que se produce en la Unión Europea es segura, ¿no? Porque ya teníamos una información científica que decía cómo se tenía que hacer esta carne madurada, pues se consideró que lo suyo era recoger estos requisitos en el reglamento. Entonces, se ha recogido en una modificación que se publicó en este año 2024 y, bueno, pues lo primero es que esta modificación modifica la sección 1 referida a la carne de ungulados domésticos, así que ya tenemos todos claro que la carne madurada es carne fresca. Se define lo que es la maduración en seco, que bueno, pues es el almacenamiento de carne fresca en condiciones aeróbicas, sin envasar o envasadas en bolsas permeables, que en una sala refrigerada o vitrina, puede ser, o sea, no tiene que ser necesariamente una sala, puede ser una vitrina, un armario, que se dejan madurar durante varias semanas en condiciones controladas de temperatura, humedad relativa y flujo de aire. ¿Qué pasa con la humedad, la maduración en húmedo? Bueno, pues que como la EFSA había dicho que las condiciones, las buenas prácticas que se tienen que seguir son las mismas que para la carne fresca, normal y corriente, envasada al vacío, no había ninguna práctica adicional que se pudiera recomendar ni nada, que se tenía que hacer, que la PPCC y los requisitos que se tienen que cumplir en ese tipo de carne es la misma que la carne normal. Entonces, no se consideró necesario por la Comisión recoger nada específico para esa carne en el reglamento. No es que no se pueda hacer, es que no hace falta establecer ningún requisito adicional a lo que ya recoge el reglamento. ¿Qué dice en cuanto a cómo se tiene que hacer esta carne de bovino que se destina a la maduración en seco? Pues se establecen unas temperaturas de superficie de la carne que tienen que estar, pues como había recomendado la EFSA, entre -5 y 3 grados, de humedad relativa entre 75 y 85 y de flujo de aire, que son las que había dicho la EFSA. Y dice que tiene que estar en una sala o cámara específica durante un máximo de 35 días a partir del fin de periodo de estabilización después del sacrificio. Claro, porque esto es lo que había dicho la EFSA, que eran las condiciones en las que se podía asegurar que el riesgo microbiológico de esta carne era equivalente al de la carne fresca. ¿Qué pasa? Pues que igual que nosotros lo sabíamos, el resto de Estados miembros sabían que esto no se iba a ajustar a la práctica que se hacía en todas las industrias en la Unión Europea que estaban madurando carne, y que eso no era necesariamente equivalente a que el resto de prácticas fueran menos seguras. Entonces, se recogió un párrafo que dice que los operadores pueden aplicar otras combinaciones de temperatura, humedad, flujo de aire o tiempo para madurar en seco la carne de otras especies, si pueden demostrar a satisfacción de la autoridad competente que las garantías que ofrece este tipo de producción son equivalentes en cuanto a la seguridad de la carne. Bueno, pues aquí tenemos una solución y un problema, ¿no? A la vez tenemos una solución para que los operadores puedan seguir llevando a cabo las prácticas que estaban haciendo, pero tienen que poder demostrar que esas prácticas son seguras. Y tenemos un problema también desde el punto de vista de control oficial, porque la autoridad competente tiene que poder valorar si lo que le está presentando el operador garantiza la seguridad de la producción o no. Bueno, 2 minutos, ya me queda muy poco. Se recogen además una serie de medidas específicas que son las que ya recomendaba la EFSA, que bueno, pues dicen que la maduración tiene que empezar lo antes posible después de la estabilización, que esto puede incluir que se traslade a otro establecimiento después del despiece, que no se debe meter la carne en la cámara hasta que la cámara tenga las condiciones de temperatura, humedad relativa que tiene que seguir luego la maduración, que se tiene que colgar del hueso o que si se mantiene en estantería se tiene que garantizar que el aire pasa. Dice que se puede aplicar un flujo de aire mayor al principio de la maduración para que se genere una costra o corteza y que así se reduce la actividad de agua de la superficie. Dice que evidentemente se tienen que utilizar termómetros, equipos de medida para garantizar que los requisitos que establece el reglamento se están cumpliendo. Dice otra cosa que acerca del aire que sale del evaporador y que vuelve al evaporador y que entra en contacto con la carne, que dice que se tiene que filtrar o tratar con ultravioleta. Y también dice, pues bueno, cosas que son de sentido común, que cuando se retire la corteza se tiene que hacer de forma higiénica. De nada sirve que el proceso sea muy seguro si luego al final se hacen las cosas sin medidas
higiénicas. Y bueno, aquí tenía alguna foto, pero yo creo que las que nos van a... entre lo que hemos visto y lo que nos puede explicar los demás ponentes, tampoco hace falta mucho más. Y bueno, pues ya hemos empezado a recibir en la ESAN un montón de consultas sobre distintos aspectos que afectan a la carne madurada. Pues hablamos de minoristas. Sabemos que en comercio al por menor se madura carne, pero ¿qué pasa? Que el 853 no aplica al minorista. Ahora, la opinión de EFSA da muchas pistas de por dónde tiene que ir la maduración, y la opinión de EFSA es información científica que todo el mundo tiene disponible, pero es verdad que los requisitos del 853 no aplican al comercio al por menor, salvo que lo diga específicamente, que no es el caso. ¿Carne picada se puede hacer a partir de carne madurada? No, porque sabéis que la carne madurada tiene establecido en el reglamento unos límites de tiempo desde el sacrificio que aquí se sobrepasarían y no se puede hacer. ¿Pero se pueden hacer preparados de carne? Sí, porque el tiempo límite establecido es para la carne picada que se comercializa como tal, pero si en un proceso de producción de un preparado de carne primero hay que picarla, no se aplican los requisitos de la carne picada, es decir, se pueden hacer hamburguesas de carne madurada. Cultivos, esto es una cosa que también nos ha generado mucha duda, incluso hablando con la comisión, y no estaba muy claro, porque no sé si habéis visto que en el reglamento nuevo se habla del uso de cultivos, y también se ha hecho una modificación en la sección de preparados de carne, porque en el momento en que añadimos un ingrediente ajeno a la carne fresca, ya estamos hablando de preparado de carne. Y esto le hicimos la consulta a la comisión y nos ha dicho que esto fue una cosa que se introdujo porque en la consulta pública del reglamento una asociación de productores de Suiza dijo que ellos tenían la práctica de añadir cultivos de hongos, parece que son, en la fase de maduración. Y entonces, de esta manera, al incluir en la sección de preparados de carne, que también se aplican los requisitos, pues quiere decir que si a una pieza de carne se le añaden cultivos pero se madura, se tienen que cumplir los mismos requisitos que si no se le añaden cultivos. Y bueno, tenemos consultas diciendo que qué cultivos son estos, y la verdad que no hemos sabido responder porque no tenemos conocimiento de qué cultivos son los que utiliza esta gente. No sé si aquí a nivel nacional se utilizan o no. No sabemos. Los criterios microbiológicos, pues los que aplican a la carne fresca. Y registro, pues en el grupo de trabajo de registro de la ESAN es un tema que ya se ha debatido, si era interesante tener una actividad específica para los operadores que maduran carne, porque tienen que cumplir unos requisitos específicos, y es un tema que está todavía en debate. Y ya está, eso era todo, creo que he cumplido el tiempo. Bueno, vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Aladino Juan Galván. Aladino es el representante de Cárnicas Lío, es leonés afincado en Madrid, con más de 20 años de experiencia en el sector, y es socio copropietario con su hermano Óscar de la empresa cárnica Lío. Esta empresa cárnica es pionera en la producción de carne madurada. Su experiencia y dedicación los ha posicionado como una empresa cárnica artesana de referencia mundial, por lo que creo que va a ser muy interesante su ponencia, que se llama Experiencias en la producción de carne de larga maduración. Cuando quieras, Aladino. Bueno, buenos días a todos. Un placer que vengáis al gran debate de lo que nos va a pasar o quieren que nos pase, que no estoy de acuerdo. Referente a lo que decía antes Paloma, Cárnica Lío somos dos hermanos, somos artesanos, llegamos a Madrid hace 24 años, después explico una cosa, pero me has dado pie, y cuando nosotros llegamos aquí a Madrid, todo el mundo en el tema de la carne hacía lo mismo. Decidimos recorrer España y parte del extranjero para ver qué faltaba, y empezamos a madurar. Hoy falta un crítico gastronómico aquí, que es José Carlos Capel, que en su día, cuando hace 21 años, dijo: espero que Cárnicas Lío no sea una moda pasajera. Y te vas quedando porque empezamos de cero, lo vas haciendo pruebas, 3.000 historias. Cárnicas Lío, después de 21 años, se ha creado tendencia. Porque cuando nosotros empezamos a vender carne madurada, todo el mundo fue el boom. Han pasado 21 años, hay gente que sigue vendiendo carne madurada y hay gente que vende carne podrida, que es el problema que nos trae de lo que va a pasar a partir del día 11 de noviembre.
del 2024. ¿Cómo explicar? Nosotros trabajamos en Galicia con un matadero solo, que está ahí el propietario del matadero, porque consideramos que el tema de las carnes maduradas, no todo vale, porque no todo se puede madurar. Hay muchos problemas con los transmisores, porque al final el problema que hay con los servicios veterinarios, sanidad, todos los que entendéis, todo lo que has explicado, es que tú tienes una cámara y recibes hoy un camión de vacas de Galicia. El martes recibes un camión de vacas de Polonia. El martes recibes un camión de vacas de Toledo. Y va todo a la misma cámara. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay transmisores, hay contaminación cruzada. Porque supuestamente es lo que estás diciendo por el tema de que se puede vender carne hasta 35 días madurada. Si yo ahora tú tienes un restaurante y yo te mando 2 lomos con 20 días de maduración y tú en 15 días no los has vendido, es mi pregunta que he hecho a los veterinarios, a Badiola de Zaragoza no hace mucho. Dije, mi cliente, ¿qué tiene que hacer? ¿Tirar la carne? Pero después está en cómo tienes tú las cámaras, cómo las tienes de preparadas. Hay que tener cámaras de recepción de mercancía en fresco, hay que tener una cámara, otra cámara añadida para cuando te llegue la otra mercancía, la puedas ir, el efecto de jugada de una cámara a otra, para que no se mezclen unas carnes frescas con unas que ya están maduradas. La gente dice maduración en seco o maduración en húmedo. Cárnicas Lío madura en húmedo. Para los servicios veterinarios o el mundo de sanidad, maduración es en húmedo, es envasar, es una carne envasada. A ver, yo no tengo estudios, pero si yo una carne la meto al vacío, ¿en qué me madura? No sé, una pregunta que le hago a muchos veterinarios, todavía nadie ha sabido decirme en qué madura. Porque supuestamente tú coges una carne, un lomo, lo despiezas, lo envasas al vacío y lo metes 30 días al vacío. Tendrás que meter algún añadido dentro, ¿no? Como es el proceso ahora de la carne madurada, que si haces un preparado vale, pero si picas la carne sola no. Si yo, que maduramos en húmedo, que hay gente que ha estado en mis cámaras, hemos pasado de una cámara entre 15 y 20 días. Las canales o los lomos, para que me entendáis. Otra de 60 a 200 días. Y después hemos pasado a la cámara de los bueyes, que tenemos bueyes desde 100 días hasta 10 años de maduración. ¿Qué puedes decir la gente? ¿10 años de maduración? Sí, depende de las condiciones en las que los tengas. Ahora venimos al tema de los servicios veterinarios. Decís que tenemos que tener las cámaras limpias, que hay que estar todo en perfecto estado, no mezclar la vaca, el cerdo, la ternera, vacas de Toledo, vacas de Galicia, vacas de Alemania, y pasamos a la maduración. Hay gente que madura con ozono. ¿Qué es el ozono? Higiene, ¿no? El ozono, que muchos vas a los hospitales, si tú tienes una carne y le metes ozono, ¿qué le va a transmitir el ozono a la carne? Limpieza, ¿no? Pero añade un sabor o un matiz, que es cuando entras a un hospital y sales, dices tú, hasta entrar al hospital me quedo así un poco... Después están los que maduran con sales del Himalaya. Os explico lo de las sales del Himalaya. Es un añadido que son unas piedras de sal que tú las metes en una cámara y supuestamente es un secante, ¿vale? Ahora pasamos a lo contrario. La cecina se cura y la carne se madura. Si una cecina se despieza y se mete 3 días en sal, es cecina curada, ¿no? Pero si tú tienes en una cámara 200 lomos y tienes sales del Himalaya y le aporta la sal, ¿eso qué le llamamos? ¿Curación o maduración? Para que alguien me lo explique, porque yo todavía no lo he entendido. Y después estamos los que maduramos con frío y humedad. ¿Qué problema o tenemos miedo en Cárnicas Lío? Son los transmisores. De que tú entres hoy sin calzas, que lleves perfume, que vayas comiendo un chicle de menta. Todo eso, la maduración o las piedras que tengan madurando, se lo transmites. Supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplir todo lo que nos mandan los servicios veterinarios, controlar un poquitín más lo que se hace en las cámaras, y para madurar bien hay que tener animales siempre de la misma zona. Nosotros trabajamos con la zona norte de Galicia, zona norte de Portugal, Galicia y Asturias. ¿Por qué? Por los pastos. Allí, hoy he enseñado en las cámaras un buey con 6 años, la salinidad que tiene el animal, que lo produce él solo, de lo que ha comido. Si tú vas a una explotación grande, donde tienes 700 vacas, 800, 2000, y le haces un corrector, tiene un bebedero de agua que le llenas de agua cuando te dé la gana. Y el animal está comiendo lo que tú le das, pero el animal tiene que comer lo que él necesita. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Ahora cogemos un avión de aquí a Barcelona y tenemos todos hoy una comida, ¿no?
¿Qué hacemos? Llegamos, con perdón por mi forma de hablar, a toda hostia del AVE, nos bajamos y vamos a comer. No, llegas, vas a tu hotel, haces tu check-in, te duchas, te pones tus mejores joyas y vas a comer tranquilos. El tema de las maduraciones, que le decía hoy a Daniel, va a ser a controlar a la gente que supuestamente lo hacemos bien, entre comillas, porque nadie lo hace perfecto. Es del destino, vamos a poner el matadero, frigoríficos bandera. ¿Cómo sacrifica el animal? El agua que le echa, las cámaras que tiene, el transporte, cómo llega a mi casa, cómo lo meto en una cámara, cómo lo meto en otra. Va habiendo un proceso. Y después llega el proceso final, que es cuando yo mando a los restaurantes. El tema del transporte, si yo lo mando por una agencia de transportes, si controla el frío, si no tiene frío, pero llega al restaurante y ya lo mete en una cámara donde hay colgado un lechazo, hay colgados 2 lomos de ternera, que aquí hay gente joven, pero los más mayores, ¿no os acordáis en los restaurantes que tenían las cebollas en agua y tenían las patatas en agua y metes ahí la carne? ¿De quién es el problema? ¿Del que vende o del que recibe? Le decía a Dani que ahora tenemos otro tema, por ejemplo, el del etiquetado, ¿vale? Supuestamente no se puede vender carne con más de 35 días. Yo llego ahora, Abelino esta semana me ha traído 70 canales de vaca, yo cojo, le quito la etiqueta y las tengo madurando 8 meses. Y le pongo una etiqueta mía interna y pongo consumir preferentemente desde 35 días. Ya la carne tiene 200 días y le pongo la etiqueta. A lo mejor no hay que buscar el factor de no se puede vender carne con más de 35 días, ¿no? A lo mejor hay que mirar esto, que es sacrificada, cómo está tratada, cómo está lo que decías tú, la manipulación. Si todo al final todo vale, pues yo cojo una etiqueta, la hago en el ordenador. Fecha de sacrificio. Vamos a poner hoy es 20 de junio, ¿no? Y pongo el 16 de junio, ya tengo unos días, pero ese lomo ya tiene 200 días. El tema es cómo tú sales de las instalaciones. Nosotros somos artesanos. Hay industrias cárnicas que por volumen, que eso yo para mí tampoco lo entiendo, es que lo tienen todo en el mismo sitio. Nosotros maduramos en canal, en pistola o en lomos, y va todo individual. Una vaca tiene 2 lomos, pero tienen que ir 2 lomos. Si tú le metes otros 6 más al lado, pegas, el moho no es el mismo, el frío no es el mismo, y está después a la hora de vendérselo a tu cliente. ¿Cómo lo haces con tu cliente? ¿Qué hacemos? Lo de la etiqueta. Llega el veterinario, el inspector veterinario que le va a hacer al restaurante. Mira, está del 20 de junio. ¿Qué sabe el veterinario? Si está del 20 de junio o es de hace 2 meses. Pero por la ley, supuestamente, como dice la ley, tú ya tienes una etiqueta. Sí, tienes una etiqueta tuya, no la del matadero. Porque sabes que esto es la picaresca, quien hace la ley hace la trampa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Supuestamente yo ahora en la cámara hoy, gente que lo vio, pues en una cámara hay 101 canal de buey, desde 2 meses hasta 10 años, en otra hay 70 canales de buey y en otras 6 o 7, 4.000 lomos de vaca. Yo estaría arruinado ahora mismo, ¿no? ¿Me ve alguien temblar? ¿A que no? Cuando salió la ley de lo de las vacas locas, para que la gente entienda un poco, a mi padre se arruinó por el señor Badiola, porque dijo que había una enfermedad en la vaca que estaba en el cerebro, enfermedad espongiforme bovina. A fecha de hoy todavía nadie ha demostrado que es eso. Pero mucha gente se arruinó, ¿no? Han pasado, que son 20 años, y ahora empezamos con las maduraciones. Cogemos, vamos, compramos un jamón de cerdo, le metemos sal, lo tenemos 1 mes al humo y después 4 años colgado. Tiene moho, ¿no? O sea, también tiene moho. Pero sí se puede comer. Y una carne que ha pasado por los servicios veterinarios del matadero, por los servicios veterinarios internos nuestros, por los servicios de Mercamadrid. Y ahora sacan una ley que no se puede vender carne. Pues como está ahora de moda, nos haremos todos vegetarianos, porque claro, ¿cómo se dice? Es que no me sale ni el nombre. A la verdura no se le echa herbicidas, ¿a que no? No. La cultivas en la huertita, una lechuguita para ti solo. Yo quiero decir que al final es como tenemos que dar una vuelta a estas cosas, es decir, habrá gente que tendrá que adaptarse, como hemos hecho mi hermano y yo desde hace 20 años, hoy lo decía Daniel, y si no que me equivoco. ¿Cuánto habéis cambiado hace 20 años aquí? Hoy por hoy ha dicho él que somos la única empresa que tenemos en el tema de analíticas, con las maduraciones que tenemos carne podrida, mejores del mercado, que es mi empresa, es lo que he hecho con mi hermano durante 20 años. ¿Quieres que yo voy a envenenar a la gente?
Los que han estado allí, hay gente que ha probado la grasa. Y decían, ¿hacéis catas? Claro que hacemos catas. Yo tengo un sobrino que con 2 años comió una carne de una chuleta de buey con 2 años de maduración. ¿Sabes cómo está vivo y coleando? Supuestamente, si la carne madurada está podrida, estaríamos todos muertos. Pues, gracias a Dios, o al esfuerzo mío de mi hermano, hemos hecho algo que no ha creado nadie, pero ha sido con el sudor de nuestra frente y el trabajo de nuestras manos. Que vayan pasando el tiempo y ahora se saque por el tema de sanidad, sí, yo también lo veo correcto, porque mucha gente tenía que tener sus negocios cerrados, porque no todo vale, no todas las vacas valen para madurar, no todo es correcto, pero habría que meterse con esa gente que hace las cosas mal, porque supuestamente ahora tú compras 2 lomos con 8 días y dicen, no, los restaurantes, para los que no entendéis, yo los maduro en mi cámara, pero ¿qué frío tiene tu cámara? Si no, mira, no tienes desescarche, no sabes controlar la temperatura, no sabes controlar la humedad, y después va un cliente a tu restaurante como una chuleta y me dice, es que me sabe, ¿cómo es la frase esa? ¿A quién se lo dije? A Dani, no sé quién fue. Me sabe a queso. ¿Cómo una carne va a saber a queso? Yo he comido mucha carne. A mí la carne me sabe a carne, el queso me sabe a queso y la cecina me sabe a una carne con sal, con humo y con tiempo. Mira, este señor José Carlos Capel, es el que dijo que espero que carne y carlillo no sea una moda, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hace 20 años. Han pasado 20 años y aquí está hoy, la misma ponencia, circunstancias de la vida. Yo quiero decir que al final, tanto por parte nuestra, como por parte de los servicios veterinarios, por parte de las grandes autoridades, no sé con quién tengo que hablar, yo tengo que ir a hablar mañana a Japón con no sé quién, se lo explicaré. También tienes que dar un poco de margen. No hay que ser tan estrictos en tonterías de no llevo un gorro puesto o no voy con las calzas y entrar a la cámara y ver, es como si tú fuera tu casa. Que creo que aquí ya nos estamos pasando hablo en general, de que ya todo vale. No, vale para quien vale. Yo trabajo con muchos, vamos a decir, restaurantes normales, medios y muchos restaurantes con estrella Michelin, que es mi negocio, que yo sé lo que tengo que mandarles. Yo si una carne no vale para mí, no la voy a sacar al consumo, porque al final si alguien mañana se pone malo, ¿de quién es la culpa? Mía. Y van a venir contra mí. Pero si yo hago las cosas bien, porque los servicios veterinarios que me tocan a mí, pues claro que de vez en cuando me tiran de las orejas, es normal también, porque si nos dejaran libres, ancha es Castilla. Pero si hacemos las cosas medianamente bien, ¿por qué alguien me tiene que decir a mí que el día 11 de noviembre del 2024 yo tengo que cerrar las puertas de mi negocio? No sé, que alguien lo explique o habrá gente que sea más lista que yo, que creo que lo que he hecho en el transcurso de mi vida no está mal, que me explique qué tengo que hacer yo ahora, con 51 años, qué tengo que hacer yo ahora que me dedico. Porque ahora todo mundo que estamos en el sector cárnico no es que estemos acojonados, es que a partir del día 11 de noviembre no podemos vender carne con más de 35 días no, el restaurador. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Que llevar la vaca del paisano directamente al restaurante? Yo pienso que habrá que tener unas medidas, se lo contaba ya Dani, que a lo mejor hay que hacer, el que lo haga bien, tendrá derecho con sus analíticas, con sus cámaras controladas, con su ventilación de limpieza. El que lo haga bien podrá seguir vendiendo carne. Ahora, el que lo haga mal tendrá que estar fuera del mercado porque nos perjudica a los que lo estamos haciendo medianamente bien. Que las carnes se pueden comer todas, depende, puedes comer carne desde 8 días, una ternerita rica, hasta yo el otro día comí un buey con 6 años de maduración, que a la gente se extraña. Y el crítico más importante de Milán dijo que en su vida había pasado. También comes un jamón con 6 años, ¿a que sí? Y tampoco pasa nada. Es como lo tenemos que hacer y dejarnos de lo que dije antes de tanto rizar el rizo, porque al final vamos a ser un país que estamos a la cabeza de todo y ahora nos vamos a quedar en el culo de todo. Es que aquí todos son deberes, pero ninguna obligación. Tanto por la parte de los ministros, de quien sea, decir, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Desde mi punto de vista, nosotros considero que lo estamos haciendo medianamente bien. Pero habrá que tener un poco más de control al que lo hace mal. Y si hay que sancionar, se sanciona. Y si tiene que cerrar el negocio, que lo cierre. Yo para mí digo que lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Habéis visto una cantidad de diapositivas que estamos hablando de carnes que tienen 2 años de maduración. Esto lo único que le sobra es esta etiqueta y comerte la chuleta. Bueno, no sé, es que ya no puedo explicar mucho más porque no es
decir qué tenemos que hacer. Gracias porque me hayáis invitado, pues para explicar lo que es la maduración, que hay que respetar al que le guste una chuleta con 15 días, pero si tú no has probado una carne con 1 año de maduración, no puedes criticarme. No es que está mal madurada, es que está bien madurada. A lo mejor tú no tienes tu paladar para este tipo de carne. Yo le pongo a mucha gente el ejemplo de cómo te gustan los bocadillos, ¿de jamón de york o de jamón ibérico? La gente no es tonta, a todo el mundo le gusta el jamón ibérico. ¿Por qué? Porque lo ha probado. Pues una carne madurada pasa lo mismo, pero bien madurada, con las condiciones necesarias, con todos los requisitos que tiene ahora mismo lo que está pasando con sanidad. Y ahora mi pregunta, que después alguno me la diréis, ¿qué voy a hacer yo con 51 años a partir del 11 de noviembre? No tengo más que decir. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente ponente va a ser Diego Salgado Müller. Ha excusado la asistencia de Constantino González Fuertes, que por temas personales no ha podido venir hoy. Diego es un profesional con más de 20 años de experiencia en aseguramiento de la calidad y seguridad alimentaria en industria alimentaria, también en desarrollo de productos y gestión ambiental. Tiene un profundo conocimiento de las empresas de la industria alimentaria que ha logrado en entornos multinacionales tanto dentro de Estados Unidos como de Europa. Es un profesional de gestión ingeniosa e innovadora, con experiencia internacional en calidad, seguridad alimentaria y soluciones ambientales. Tiene fuertes habilidades de negociación y comunicación en todos los niveles de la organización y tiene una trayectoria en el sector cárnico desde el año 1999. Diego nos va a hablar sobre la producción de carne madurada. Cuando quieras. Espera que se... Ah, mira, a mí me funciona. Bueno, pues nada, gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí y compartir un poco las experiencias y un poco las ideas, ¿no? Igual que desde Cárnicas Lío, bueno, pues nosotros también pues tenemos una tradición también de, bueno, maduración y no maduración, pero lo que sí es cierto, y esta mañana, porque esta mañana hemos empezado a las 8 de la mañana, hemos tenido un grupo que ha venido a ver las instalaciones y hemos podido hablar un poco de un poco lo que es el proceso. Y es cierto que, o por lo menos mi impresión es que hacía falta, ¿no? Hacía falta por lo menos comenzar a definir un poco lo que es la carne madurada. Hablábamos de que hace unos años pues nosotros nos planteábamos una certificación para un etiquetado facultativo, porque claro, la carne madurada no se sabía lo que es, ¿no? O por lo menos no estaba definida legalmente, aunque se sepa lo que es, ¿no? Y bueno, aquí tenemos experiencia de compañeros que llevan trabajando y que tienen muy claro lo que es una carne madurada, ¿no? Con respecto al tema, o por lo menos a mí sí lo que sí que nos gustaría por lo menos es compartir, es que realmente al final el proceso de maduración tiene que hacerse pues, por profesionales y tiene que hacerse con en un entorno y con unos equipos y sabiendo hacerlo. Es decir, realmente al final la maduración es un objetivo, no es una casualidad. Es decir, que muchas veces pues, por las mañanas alguien se levanta y dice, pues voy a madurar, ¿no? Pues no. La maduración exige pues, que tienes que tener una materia prima en unas condiciones. No toda la carne vale para madurar. Y sobre todo que también ese proceso pues tiene sus etapas, ¿no? No es meto un lomo en una vitrina, le pongo una luz y ya estoy madurando, ¿no? Pues no, es lo que decía anteriormente el compañero, ¿no? Aladino, ¿no? Sí. Pero el tema es que realmente al final se tiene que hacer por profesionales y con un sistema. Con respecto al tema de las maduraciones, pues nosotros siempre, o por lo menos nuestro gran volumen siempre ha sido o hemos optado por unas maduraciones más cortas. Cada carne, y yo no soy experto en eso, tiene cada carne o cada pieza, ¿no? Tiene su tiempo
en función pues, de muchas cosas, ¿no? De muchos parámetros, incluso de la propia materia prima, ¿no? Que te permite alargar, acortar, es decir, al final tú vas afinando, ¿no? Para sacar lo mejor de esa carne. También es cierto que hay carnes que no necesitan madurarse, es decir, hay carnes que son muy buenas desde el día 3. También es cierto, y un poco al hilo de lo que decías, Paloma, es decir, la maduración cada vez se oye más. Es cierto que muchos de vosotros que hacéis inspección en muchos sitios os veis ante situaciones que no sabéis por dónde cogerlo, ¿no? Porque al final, ¿dónde termina una maduración o dónde termina una mala práctica o un alargar una vida a un producto que a lo mejor no tiene que hacerse? Yo sé que es muy difícil acotar, pero lo que sí es cierto es que al final el proceso se tiene que hacer por profesionales y se tiene que hacer con unas condiciones y con unos equipos. Con respecto al tema que decías de las caducidades y no, pues es cierto que hay una recomendación, ¿no? Por parte de la EFSA, donde dice, bueno, pues 35 días. Ahora bien, no obstante, es decir, lo que habrá que hacer es validar el proceso, ¿no? Y validar el producto. Es decir, si tú eres capaz de tener un producto de 10 años en unas condiciones totalmente acordes y seguras, bueno, pues tú tienes tu proceso de validación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la legislación sí que deja abierto. Ahora bien, hay que demostrarlo, es decir, y hay que tenerlo sobre todo planificado. Con respecto al tema de la maduración, pues la maduración empieza en el campo, sí, continúa el matadero, continúa con la selección de las piezas y sobre todo hay una cosa muy importante y como comentabas antes del tema del etiquetado, que al final ese producto hay que prepararlo, es decir, una vez que termina la etapa de maduración hay que preparar el producto higiénicamente, hay que retirar, hay que preparar, ¿no? Y en ese momento ese producto ya estaría listo, ¿no? para su consumo. Por tanto, en la maduración no nos olvidamos solo o no nos quedamos solo con toda la etapa de preparación ni con el proceso de maduración, sino también esa preparación. Y esa preparación es al final, ese producto final es el que al final tú vas a validar, ¿no? Y por eso, en ese sentido, bueno, pues sí que habrá que hacerse o sí que habrá que determinar la validación de los periodos de maduración, que eso es algo, bueno, pues que se hará como con cualquier otro producto. Yo tampoco quería decir mucho más porque, bueno, pues hoy va a continuar el día de legislación, bueno, pues aquí estáis los expertos, pero sí que para mí el mensaje era el que hemos hablado esta mañana, es decir, que tú tienes que tener unas instalaciones y tienes que tener un proceso y que se tiene que hacer por un equipo profesional. Y la maduración no es una casualidad o una ocurrencia de por la mañana que voy a madurar pues lo primero que se me ocurre, ¿no? También es cierto que la maduración, y hablando un poco cuando ha hablado la vicealcaldesa, hablaba de la gastronomía en Madrid, ¿no? Y en España, ¿no? Es decir, realmente Madrid cada vez es un foco de más personas que vienen y que también, bueno, pues hay que suministrar un producto bueno, pero también variado y sobre todo yo creo que también yo creo que todo lo que son los restaurantes o van demandando pues cada vez pues, más variedad, más diferenciación y también la maduración pues aporta una serie de valores a la carne. Ahora bien, no toda la carne hay que madurarla o no toda la carne sirve para madurarla. Y yo no voy a decir nada más y luego bueno tendremos el coloquio luego después. Pues muchas gracias, Diego. Vamos a hacer una pausa para tomar un café y si os parece a las 11:30 volvemos otra vez.